Tras 3 años de entrega absoluta, Heather comprendió que todo era una mentira. Lo dijo despacio, como quien pronuncia una sentencia contra sí misma. Y luego cerró la cremallera de la maleta con las manos que todavía temblaban. Dejó caer una camiseta sobre la pileta del asiento, recogió el pequeño colgante con forma de luna que siempre llevaba y lo guardó en la cartera sin mirar atrás. Afuera la noche mordía. Dentro, la casa parecía un set vacío donde ya nadie hablaba en serio. Había llegado hasta ahí por pasos que se parecían a promesas. Recordó, una tras otra, las noches en que cruzó la ciudad con los zapatos gastados porque él había olvidado alguna cosa. Las mañanas en que se quedó sin dormir para acompañarle en supuestas emergencias que nunca lo eran del todo, las veces que se dio su tiempo, su salud, su orgullo en nombre de un amor que le pedía más de lo razonable. Pensó en sangre y en collares, en manos que la empujaron a dar hasta el último aliento por alguien que, detrás de la sonrisa, contaba. Hace unos instantes había abierto un armario y encontrado una bolsa con sobres fríos y numerados. No era nada poético. Bolsas de sangre etiquetadas, frías, selladas, junto a ellas, una libreta con una lista escrita a mano. En el borde de la lista, un número resaltado, 98. Debajo, la palabra revancha, repetida como un tic. No supo por qué le dolió más la palabra que la evidencia. No supo por qué sintió que le clavaban cada una de las 3 últimas primaveras en el pecho. Cerró la libreta y la dejó sobre el fregadero, con el corazón como un tambor. Recordó cómo se habían conocido. Él la había mirado como si fuera la única persona en la sala. Era verdad. En un principio, su voz tenía calor, su risa, música. Se habían prometido cosas simples, compañía, lealtad, esas pequeñas bendiciones cotidianas. Ella creyó, se entregó. Confiar le salió barato porque ella pensaba que el precio ya estaba pagado. Lo que daba, lo daba por amor. Los recuerdos llegaron como instantes de película. La primera vez que buscó un collar que él había perdido en una noche de viento, arrastrándose por la grava para no perder lo que para él era un objeto sin valor, pero para ella era su forma de demostrar que importaba. La vez que subió una colina sin pensar en la tos que le venía después, para sorprenderle con un atardecer. La tos que semanas más tarde no la dejó respirar tranquila. Las donaciones de sangre, no una, sino varias, en momentos extraños, bajo la excusa de «es por un amigo» o «es para la universidad de alguien». Ella aceptó, dio sin preguntar, y en su interior, un conteo silencioso, noches, viajes, excusas. Todo apuntaba a una cuenta que ella no sabía llevar. Mientras, en otros lugares, ese mismo tiempo se vivía entre risas y emojis. Jeremy reunía a sus amigos en salas de chat donde las bromas se convertían en una tabla de puntuaciones. Daisy, con esa voz que parecía no pedir permiso para mandar, inflaba cualquier idea hasta convertirla en espectáculo. Ellos hablaban de revancha como si fuera una competición. Le llamaban juego, le ponían números. Cada número era una humillación, una broma cruda o una prueba de lealtad. Heather no lo veía. O no quería verlo, sus ojos estaban puestos en otra cosa, en la imagen de un futuro que todavía podía no quebrarse. Hubo una primera grieta, suave, casi ridícula. Una noche Jeremy llegó tarde, con manchas de café en la camisa. Ella lo esperaba en pijama, con el corazón abierto. Él la besó, pero su mirada buscó al grupo, escondida detrás de la pantalla. Una foto que debía ser para su perfil, terminó en un hilo donde se burlaban de ella y de su disposición a perdonar. Le dolió, pero lo atribuyó al descuido. Después vinieron las insinuaciones, luego las pruebas. La bolsa en el armario fue la prueba definitiva y la libreta con el conteo. Eso fue lo que hizo que Heather, por primera vez en años, sintiera que debía mirar con frialdad aquello que siempre había justificado con ternura. Ella no quería drama. No quería ponerse en el centro de una escena que otros escribirían. Por eso esperó a que él llegara a casa. Le preparó la cena como siempre, con la esperanza mal disimulada de que la normalidad podía disfrazar cualquier grieta. Se sentaron frente a frente, y en la mesa hubo un silencio largo. Jeremy hablaba y hablaba con esa facilidad que tiene quien no teme a la verdad o quien sabe cómo doblarla. ¿De qué hablas?, preguntó ella al final con la voz hecha de preguntas. ¿De qué lista?
Él esquivó la mirada, buscó una explicación que sonara a broma, a malentendido, a algo que se pudiera olvidar con una risa. Pero las manos no le temblaban, y cuando no tiemblas, es fácil convencerte a ti mismo de que lo que haces no duele. Es tontería, dijo. Es solo un grupo de amigos, una tradición estúpida. Nunca quise que te doliera. Ella dejó la cuchara en el plato, el ruido pareció demasiado fuerte en la habitación pequeña. Había dejado su dignidad en silencio tantas veces que ya no le quedaban piezas para defenderse. Esta vez recogió lo que quedaba, su voluntad. No puedo ser parte de tu juego, murmuró. Su voz se quebró al decirlo. No sabía si por cansancio o por miedo. Decidió irse. No fue una decisión hecha de furia, sino de agotamiento. Empacó pocas cosas, lo esencial y el colgante. No miró el espejo porque habría visto a una mujer que todavía amaba, aunque ya no supiera amar de la misma manera. Antes de salir, dejó una nota en la mesa. No habló de venganza, no hizo falsas acusaciones, escribió: «Me voy, no quiero volver». Fue breve. Mejor así. No quería más explicaciones que se prestaran a discusiones. Se levantó, cerró la puerta con llave y por primera vez en mucho tiempo dejó que el sonido de su vida siguiera sin ella. Si quieres saber cómo termina esta historia, quédate hasta el final. Al principio, el grupo pareció sorprendido, no por lo que ella había hecho, sino porque la partida ofrecía una fricción que nadie había anticipado. Daisy frunció el ceño en la cámara. Jeremy hizo lo que muchas veces hizo. Intentó minimizar. Les dijo a sus amigos que era una dramática. Les contó que ella estaba confundida. Les envió mensajes con promesas de arreglarlo todo. Él quería que ella volviera porque no soportaba perder lo que había sido suyo. No solo su pareja, su entretenimiento, su prueba de poder. Pensó que con unas palabras, un gesto público, la convencería. Pero la decisión de Heather corrió como fuego en un campo seco. Algunos vídeos caseros comenzaron a circular. Fragmentos donde se veían conversaciones de grupo, audios donde se reían. Palabras como broma final o 99 aparecían en fondos de pantalla, en fotos. La ciudad, pequeña y hambrienta de chismes, empezó a ver las grietas que ella había visto desde dentro. El montaje de recuerdos se aceleró. La noche que esperó que él la llamara, y en lugar de eso, vio en su perfil una historia riendo con sus amigos. La vez que fue al hospital para donar sangre, porque a alguien le urgía un trago para una universidad, y ella cedió, con la convicción de que estaba ayudando. La sangre había sido un símbolo, un gesto que ella repitió sin pensar por qué lo hacía. Para ellos, se convirtió en una prueba que podía usarse como accesorio del juego. La encontraron, etiquetaron y archivaron. Así, una donación sincera se convirtió en un trofeo para el contador. Ella le había perdonado hasta un punto en que el perdón se volvió hábito. El perdón dejó de ser acción noble y pasó a ser rutina que ellos explotaban. Le pidieron favores, le dijeron: «Haz esto por mí», y ella lo hizo. Se sometió a esa lógica porque pensó que el amor consistía en ceder. Pero el amor, en su mejor forma, no anota cada gesto como crédito en una cuenta que alguien más puede saldar a su propio gusto. Decidida, Heather fue a ver a una abogada, no porque quisiera abrir un juicio, sino para entender hasta dónde llegaba su libertad. Le había costado, más económicamente que emocionalmente, construir una capacidad de salir. Tenía amigos que la ayudaron a buscar un apartamento pequeño, lejos de la influencia de Jeremy. Todo parecía haber sido planeado por ella. Un acto silencioso y definitivo. Solo faltaba el cierre, la voz que dijera adiós. El grupo, liderado por Daisy, no aceptó la partida como una renuncia. La interpretaron como un desafío. A veces la venganza no nace de rabia pura, sino de una necesidad infantil de restañar un ego que se siente herido. Reunieron sus teléfonos, sus risas y su ira, y planearon algo que llamaron la última. Querían cerrar el contador en 99. Les gustaba la limpieza de los números redondos. Era simbólico, un cierre, y cerrarlo con gran espectáculo. Algunos dudaron. Hubo voces que sugirieron no hacerlo. «Se nos puede ir de las manos», dijo uno. Pero Daisy tenía argumentos encantadores. Podía pintar la venganza como obra de arte, como un final digno. «Será la broma más épica», prometió.
Jeremy, enfrentando la posibilidad real de perderla, por orgullo, la mayoría del tiempo, por miedo a quedar ridículo frente a sus amigos, cedió. Le ofrecieron la última escena. Un reencuentro fingido en una casa aislada, todo controlado. La idea era hacerle creer que él la extrañaba, que ella le importaba. La planearon como una serenata tardía. Ella, que ya había tomado la decisión de irse, recibió la invitación con la guardia baja. Jeremy la llamó con voz suave, con esa manera que tenía de sonar como si supiera exactamente qué era lo que hacía falta escuchar. Le ofreció disculpas, no por lo que había pasado, sino por la manera en que la había hecho sentir. Le habló de futuro con palabras que olían a hospitalidad. Le dijo que había cambiado, que tallaría su nombre en los aniversarios si era necesario. Ella vaciló. Podía sentir el peso de todo lo que había sido, y a la vez no quería cerrar la puerta sin una última conversación. Era natural. Dudó. Quiso creer. Aceptó ir. No por ingenuidad. Por último intento de aclarar. Por no dejar la historia inconclusa. Fue con una idea clara, si podía oír la verdad, si él podía mirarla a los ojos y renunciar a la broma, cerraría la puerta para siempre. La casa era una villa pequeña, apartada, con una fachada de madera que crujía con el viento. Ella llegó con la maleta en la mano y el corazón en la garganta. Jeremy abrió la puerta con una sonrisa que mostraba reserva y esperanza a partes iguales. Le puso la venda en los ojos, como si fuera un juego infantil, y la guió hacia adentro. Detrás, escondidos en la penumbra, estaban los demás. Cada paso que ella daba sonaba a decisión. Él le dijo cosas suaves, ella le dijo que no quería más sorpresas. Él la abrazó, con una promesa que tintineaba en su boca. Nadie pretendió daño con antelación. Nadie, al principio, concibió la posibilidad de que algo saliera mal. Las vidas se trenzaron con la confianza de que la broma era teatro y no peligro. La oscuridad, la casa vacía, la venda. Todo parecía diseñado para la gran escena. En el momento en que la venda se desató, con la risa contenida de quien espera presentar una gran broma, algo fue distinto. Un olor, apenas un hilo de calor, una risa que se quedó en la garganta. Lo que debía ser un aplauso, un perdón escenificado, se transformó en urgencia. Alguien gritó. Una puerta se cerró con fuerza. Una mecha de caos que nadie había previsto se encendió. No fue intención maligna, pero la combinación de humedad vieja, de unos papeles dejados cerca de una fuente de calor, de un descuido cualquiera, puso en marcha algo terrible. No describiré cómo empezó. No hace falta dar instrucciones ni buscar culpables técnicos. Lo importante es cómo se vivió. Las voces se volvieron afiladas. El humo llegó rápido como una verdad que nadie quería aceptar. Todo el gesto teatral cambió de dirección en segundos. Jeremy reaccionó tarde. La incredulidad lo ató. No pensó que las cosas se harían reales. No fue cobarde, sino sorprendido, y la sorpresa paraliza. La casa llenó de un sabor metálico, de calor que mordía. Él gritó su nombre. La voz de Heather se perdió entre la gente. Tuvo la certeza de que algo se rompía para siempre. Corrió hacia donde pensó que estaba ella. La encontró a tientas, con la venda sucia, el aire cortado y la piel cubierta de polvo. La buscó con manos temblorosas, tratando de levantarla, de llevarla fuera. No fue nobleza, fue pánico convertido en necesidad cruda. Heather, llamó, una y otra vez. No te me vayas, por favor, no te vayas. Sus palabras eran pequeñas ante el fuego, ante el calor que ya hablaba por sí solo. No pidió perdón de forma elegante. Su súplica era primitiva, de quien se descubre demasiado tarde. El mundo fuera de la casa ya no era solo suyo. Los mensajes comenzaron a saltar. Las cámaras del vecindario captaron luces y sombras. Una grabación fue suficiente para que la ciudad entera viera fragmentos. La voz de Jeremy pidiendo ayuda, la confusión, el humo. Alguien tomó un teléfono y subió el vídeo sin pensar en consecuencias humanas. La viralidad se alimentó de la emergencia. Lo que era íntimo se volvió espectáculo. Aparecieron noticias, reuniones, comentarios que buscaban culpables.
En la repetición pública, las risas previas salieron a la luz una tras otra, audios donde ellos contaban las venganzas, capturas de pantalla con la palabra 99 tachada en plástico. La narrativa de la broma se convirtió en pieza clave del relato de la tragedia. El contador dejó de ser inofensivo y se transformó en incriminación. Dentro, Jeremy intentó salir con ella. No había tiempo para gestos grandiosos, solo urgencia. Sus manos la arrastraban, su olor era sudor y miedo. En un corte directo, la cámara, que nadie había pedido, agarró su rostro. Los ojos de Jeremy estaban inflamados, las lágrimas mezcladas con hollín. Suplicó como si suplicar pudiera regresar lo perdido. La voz le temblaba, y en su temblor estaban mezcladas la culpa, el arrepentimiento y una abrumadora realización de que había permitido que el juego fuera más importante que la vida de la persona a quien dijo amar. Cayó luego el silencio que precede a la conciencia pública. Las cámaras dejaron de registrar apenas cuando hubo que sacar a la gente y atender a los heridos. No contamos heridos ni describimos heridas, contamos gestos, manos que se aferraban, miradas que no se encontraban, la frialdad con que Daisy vio cómo su plan colapsaba. Las imágenes del grupo tras el incendio se parecían a rostros que habían envejecido de golpe con una culpabilidad que no tenía excusa. En los días que siguieron, el país vio un fenómeno que es triste y habitual. Amplificación. Las palabras antiguas se repitieron. Las pequeñas humillaciones se desempolvaron y se colocaron en vitrinas digitales. Hubo solidaridad con Heather en muchos rincones. Hubo condena con Daisy y sus cómplices que no supieron detenerse a tiempo. Hubo, también, la tentación de simplificar la historia en una etiqueta. Venganza pasó a ser un trending topic. Los medios hablaron de moraleja y de ejemplo. Algunos buscaban culpables legales, otros morales. No faltaron quienes trataron de que el relato no fuera más que un episodio para comentarios y memes. Pero la verdad humana que importaba no se prestó a simplificaciones. Jeremy habló en público por primera vez semanas después. No fue para lanzar excusas. No intentó maquillar la tragedia. Se presentó sin la vanidad que acostumbraba y con la ropa rota por el instante en que todo había empezado a arder. Dijo poco. Miró a la cámara con los ojos enrojecidos, y su voz se quiebra. Confesó que parte de la culpa era suya, que el juego había crecido en un jardín que él había regado. Dijo, con honestidad brutal, que la había amado, y que por esa misma mezcla de amor y orgullo, la había sometido a pruebas que no debía. Habló de arrepentimiento que no pide perdón, sino reconocimiento. La perdí, dijo. La perdí por no saber cuándo detenerme, por no defenderla cuando ella lo necesitaba, por dejar que otros convinieran en su humillación. He sido cobarde y brutal. Su voz, en ese momento, no sonó a teatro, sonó a alguien que se descubre responsable. La ciudad no ofreció consuelo, la prensa buscó culpables, los amigos buscaron la manera de lavar su propia reputación y Daisy, que en su momento fue instigadora, vio cómo su mundo se desarmaba. Hubo procesos, acusaciones, denuncias. La justicia trató de poner orden a un caos que nació de la complicidad y del olvido de la empatía, pero nadie pudo devolver lo que la noche de la villa había consumido. En la recta final, Jeremy se encontró solo con algo que no se puede purgar con explicaciones, la pérdida irreparable. Su arrepentimiento no era algo que se pudiera comprar con lágrimas. Podía pedir perdón en público, podía mostrar las conversaciones, podía intentar reconstruir su vida. Pero lo que había perdido era más que una relación. Era alguien que le había dado sentido, alguien a quien había usado como objeto de su ego. En su súplica pública no hubo manipulación. Había solo verdad amarga. Heather, dijo en una de las tantas declaraciones, si pudieras oírme, si aún existiera la posibilidad de reparar. Pero ya no hay reparación que merezca ser aceptada. La voz de Jeremy, suplicando, se quedó en el aire como la última nota de una canción que nadie pudo terminar. No logró que el mundo retrocediera, no logró que las imágenes volvieran atrás. Sus palabras no alcanzaron para volver a llenar los silencios que su ausencia había dejado.
El contador que habían llevado con burla quedó detenido en 99, marca que resonó luego como cifra oscura. Pero la lección fue otra. No fue numérica, sino humana. Las cuentas no se igualan con explicaciones. Las personas no son trofeos de pruebas. La broma, buscada como triunfo, reveló una brutalidad que se pagó cara. Había en la ciudad, además de la conmoción, rencor y preguntas. ¿Por qué permitimos que la humillación sea espectáculo? ¿Cuándo pasar de la broma a la crueldad? ¿Cuándo una tradición graciosa se transforma en algo que lastima de verdad? Los amigos del grupo se desintegraron. Algunos pidieron perdón a la cámara, otros hablaron de presión social y de juventud. Daisy, en particular, se enfrentó con la realidad de sus actos. No se trató de convertirla en la villana de una novela de una sola página, sino de responsabilizarla como parte de una maquinaria que funcionó de forma colectiva. Había que mirar las piezas y ver cómo encajaban. En una pequeña sala, lejos de cámaras, la madre de Heather miró el colgante que alguna vez brilló en el pecho de su hija. Lo puso sobre la mesa, lo tocó y dijo palabras que sonaron como advertencia. No confíes tu vida a quien la cuente en público como hazaña. A su alrededor, las personas lloraron sin más oraciones. La comunidad buscó formas de curar, de sostener, de recordar que lo que había sucedido no podía ser normalizado. En los meses que siguieron, apareció lo inevitable. Hubo juicios, testimonios, repercusiones legales, pero hubo también un proceso lento para que la ciudad mirase su propia conducta. Instituciones que promovían talleres sobre límites y empatía empezaron a hacerse oír. No fue suficiente, pero sembró una semilla. A veces eso es todo lo que queda, la posibilidad de que otros no repitan los mismos pasos. Jeremy vivió con su voz pública como un castigo. No se le concedió la redención fácil. La gente que lo conocía vio en él a alguien que había perdido la ingenuidad del poder. Su súplica quedó en archivos de vídeo. Sus intentos de enmendar resultaron torpes frente a lo que había sucedido. Aún así, hubo momentos en que buscó en lo pequeño un modo de reparación. Fue a hablar a colegios. Contó lo que había hecho, no para ganar compasión, sino para advertir. Su cara se convirtió en una forma de prevención. No era una absolución, era un recordatorio. El colgante terminó en una caja con cartas. La maleta que ella había cerrado de forma definitiva quedó en el armario de un apartamento que nunca fue habitado por dos. Las redes sociales presentaron la historia en fragmentos, pero en los fragmentos quedaba la lección más dolorosa. Cuando se confunden diversión y daño, hay un precio que alguien termina pagando con su vida o con su silencio. La última escena pública de Jeremy fue en un lugar que no estaba pensado para cámaras. Una iglesia pequeña, donde la gente que quedaba le permitió hablar sin juzgar de forma drástica. Habló de errores, de orgullo, de cómo de niño había aprendido a competir y de cómo de adulto había dejado que esa competencia lo devorase. No buscó nombrar culpables, nombró su propia cobardía. Dijo que había suplicado, que había gritado, «Heather, vuelve», sin esperar respuesta. La súplica fue su confesión, y aun confesando, no hubo vuelta atrás. El final de la historia no ofrece consuelo fácil, no hay regreso. Ella se fue, en el sentido más literal y en el más metafórico, y su ausencia dejó un hueco que ninguna palabra puede colmar. La súplica de Jeremy, lanzada al abismo, no pudo recuperarla. El colgante quedó como testigo mudo de lo que fue. Las cámaras y las redes hicieron su parte en convertir la tragedia en lección pública. Pero la lección más dura fue la que quedó en la intimidad de unos cuantos. La comprensión de que el amor que humilla no es amor, y que la risa que viene a costa de otro puede terminar por destruirlo. Al final, cuando la ciudad empezó a recomponerse, hubo quienes guardaron silencio y otros que hablaron. La historia de Heather quedó, para siempre, como aviso. Los nombres se volvieron temores, las promesas, escombros. Jeremy pidió perdón en voz alta, con la garganta abierta por el arrepentimiento. Daisy enfrentó la ira pública. El contador quedó inmóvil en 99 sin razón que lo justificara.
En la última imagen que muchos conservaron, la casa vacía se parecía a una cáscara. En su interior reposaba el collar de la luna sobre una mesa, reflejando una luz pequeña y tenue. Era un símbolo sencillo de una verdad dolorosa. 3 años que parecían amor fueron en realidad una estructura frágil sostenida por el deseo de poder y por la costumbre de no escuchar. Ella decidió irse. Él la suplicó. La súplica no la devolvió. Quedó, eso sí, como testimonio del daño que se inflige cuando confundimos el juego con la vida de otro. Si esta historia te ha hecho pensar, compártela con alguien que necesite reflexionar sobre los límites del humor y la responsabilidad que tenemos unos con otros. Suscríbete para escuchar más relatos que invitan a mirar lo humano detrás de las noticias.